La brisa seca de Texas levantaba columnas de polvo cuando Elizabeth Ashford bajó del carruaje. Su vestido claro, ceñido a la cintura, resaltaba sus finas facciones. Tenía el cabello dorado como el trigo al amanecer y unos ojos verdes intensos, casi transparentes, que parecían reflejar cada emoción. Elizabeth tenía 19 años y venía de una vida protegida en Inglaterra. Su padre, Lord William Ashford, había sido nombrado gobernador de Texas por la corona británica. Viajaron junto a su madre, la refinada Lady Margaret, y su hermana menor, Clara. Aunque residían en la ciudad, el gobernador había comprado un pequeño rancho en la llanura, con colinas suaves y árboles bajos, donde pasaban los veranos. El rancho era sencillo, rodeado de pasto seco y establos de madera. El cielo era inmenso, abierto, como si el horizonte nunca se acabara. Allí, los días eran largos y el viento hablaba en susurros. Una tarde calurosa, Elizabeth y su madre se quedaron solas mientras su padre regresaba a la ciudad por asuntos de gobierno. Solo un joven vaquero, Tom, vigilaba el establo. Fue entonces cuando el destino se abrió como un tajo violento. Un grupo de guerreros comanches emergió del bosque como una tormenta. Con rostros pintados, gritos salvajes y caballos furiosos, arremetieron contra la tranquilidad del rancho. Al frente cabalgaba Kawa, alto, de cuerpo poderoso y firme. Su piel cobriza brillaba al sol. Tenía pómulos marcados, mandíbula fuerte y unos ojos oscuros, profundos como un abismo antiguo. Kawa era el hijo del gran jefe, y aunque joven, imponía respeto. Su mirada era feroz, pero detrás de esa dureza había un fuego contenido. Había perdido a su mujer en una masacre provocada por vaqueros al servicio del gobierno. Aunque no estaban unidos formalmente, su alma ardía en duelo. Él no buscaba justicia, sino venganza. El rancho fue tomado en minutos. El vaquero Tom intentó resistir y murió atravesado por una lanza. Elizabeth y su madre huyeron al bosque, pero los encontraron pronto. La madre fue herida en la pierna por una flecha. Los guerreros la rodearon. Kawa bajó del caballo. Su voz era firme, autoritaria. Le habló a la mujer. Debía llevar un mensaje al gobernador. O entregaba a los culpables de la matanza, o su hija moriría. Elizabeth fue tomada a la fuerza. Luchó, arañó, gritó. Uno de los guerreros la golpeó con el dorso de la mano y la dejó semiconsciente. La subieron al caballo como un saco de grano. Su madre gritaba desgarrada, de rodillas en el polvo, con los brazos levantados al cielo. Durante la travesía, Elizabeth iba entre la conciencia y el delirio. El trote del caballo le sacudía el cuerpo, mientras el sol ardía en lo alto. Sus muñecas estaban atadas, y su mejilla aún dolía por el golpe. Sentía que su mundo se deshacía, como si flotara en un sueño roto. A su lado, cabalgaba Kawa, en silencio. Sus ojos oscuros la miraban con atención, pero sin ternura. Era el rostro de un guerrero, fuerte, endurecido por la pérdida, por la batalla. La lideraba hacia lo desconocido. Después de horas interminables, llegaron al campamento comanche. Estaba escondido junto a un río ancho de aguas tranquilas, bordeado por árboles viejos y sombras espesas. Las tiendas estaban hechas de cuero, decoradas con símbolos ancestrales. El lugar tenía un aura sagrada. La llevaron a una tienda solitaria y la ataron. Dentro, olía a humo y hierbas secas. El murmullo del campamento era constante. Niños riendo, voces masculinas, cánticos bajos de mujeres moliendo maíz. Elizabeth sentía que había cruzado a otro mundo. No entendía lo que decían, pero sabía que hablaban de ella. Sus ropas europeas estaban sucias y rasgadas, su cabello enmarañado. Era una extranjera, una prisionera y una moneda de intercambio. Kawa entró a verla. La observó sin decir palabra. Luego habló, con un inglés duro, pero claro. Debes obedecer si quieres vivir. Nadie te hará daño, si tú no das motivo. Elizabeth lo miró con furia. Eres un salvaje, un asesino. Kawa no se inmutó.
Su expresión no cambió. Yo no maté a tu gente, pero ellos mataron a los míos, y tú eres hija del que manda. Él es responsable. Se fue, dejando a Elizabeth entre la impotencia y el miedo. Esa noche no durmió. El llanto no le salía, y el frío le calaba hasta los huesos. Pasaron 2 días. No comió nada. Le traían platos simples, carne seca, raíces cocidas. Ella los rechazaba. Tenía el estómago vacío y la voluntad al borde del quiebre. Kawa volvió. Esta vez su tono fue más severo. Si no comes, te obligarán. Mi padre no permitirá que mueras, porque eres la única garantía que tenemos. Elizabeth no respondió, pero sus ojos ya no estaban llenos de odio. Ahora había algo más, una pregunta silenciosa. Kawa dejó junto a ella un trozo de pan de maíz envuelto en hoja de maíz. No dijo nada, y por primera vez, Elizabeth lo observó con detenimiento. Tenía los brazos marcados por el sol y la batalla. Su postura era de dominio, pero su rostro, tan rudo, ocultaba una sombra de dolor. Ella pensó, ¿qué clase de hombre es este? Que me odia y me protege al mismo tiempo. Los días en el campamento pasaban lentos, como suspendidos en el humo de las hogueras. Elizabeth seguía atada, pero cada vez con menos resistencia en el cuerpo y más fuerza en el alma. Comenzaba a escuchar, a observar, a entender sin comprender las palabras. Kawa venía cada atardecer. Se sentaba cerca, a una distancia prudente, como si no supiera cómo acercarse del todo. A veces hablaban, a veces solo se miraban. La rabia en Elizabeth había menguado, transformándose en desconfianza y en algo más complejo. Una tarde, Kawa trajo una flor silvestre. Era pequeña, morada, frágil. Se la dejó sobre un cuenco sin decir nada y se fue. Elizabeth la observó por largo rato. Fue el primer color que vio después de tantos días de sombra. En el campamento, las mujeres empezaron a murmurar sobre ella. Algunas la veían con curiosidad, otras con desprecio. Había una en particular, Nita, que siempre la miraba con los labios apretados y la espalda recta. Era hermosa, de piel bronceada, cabello negro como la noche, y estaba enamorada de Kawa. Una mañana, Nita entró a la tienda de Elizabeth con un cuenco de comida. «Come, extranjera», dijo en tono brusco. Elizabeth no respondió. Nita empujó el cuenco más cerca. Elizabeth lo apartó, y Nita, sin más, la golpeó en la mejilla. Fue como si se encendiera un fuego. Elizabeth, pese a su debilidad, se levantó y empujó a la india. Rodaron por el suelo. Gritaron, se arañaron. Las otras mujeres acudieron al escándalo, pero no intervinieron. Observaban con una mezcla de morbo y respeto. La pelea fue brutal. Nita tenía la ventaja. Conocía el terreno, sabía luchar. Pero Elizabeth, con el orgullo de su linaje y la rabia de todo lo vivido, resistió. Cayó al suelo, sangrando, pero volvió a levantarse. Con un grito, se lanzó sobre su rival y logró derribarla. El silencio fue absoluto. Las mujeres no dijeron nada, pero en sus miradas había cambiado algo. Más tarde, una anciana se acercó a ella. Le ofreció un vestido de piel, hecho a mano, con bordados color tierra. Luego le soltaron las manos. «Eres fuerte», dijo en comanche, y aunque Elizabeth no entendía, comprendió el gesto. Desde ese día, ya no fue prisionera. Aunque no podía irse, era libre dentro del campamento. Las mujeres la incluyeron en sus tareas. Aprendió a moler maíz, a curtir pieles, a cargar agua desde el río. Su cabello fue trenzado como el de ellas. Ya no era solo Elizabeth, la bautizaron Naimi, que significaba flor que resiste, y Kawa. Kawa la miraba de otra forma, más profunda, más cercana. Una tarde, él la invitó a cabalgar. Cruzaron praderas doradas, con el viento jugando entre los cabellos de ella. Se detuvieron en una colina, desde donde se veía todo el valle. El sol bajaba lento, tiñendo el cielo de naranja. «¿Por qué no me odias?», preguntó ella finalmente. «Porque vi quién eres cuando peleaste. No solo eres hija de un gobernador, eres más». Y entonces, sin planearlo, sin palabras, se besaron. Fue un beso salvaje, hambriento, lleno de furia contenida. Como si el dolor de ambos encontrara, por fin, una salida en el otro.
Fue el inicio de algo que ya no se podía detener. Los días siguientes al beso fueron distintos. El aire entre ellos era denso, lleno de electricidad y silencios que decían más que las palabras. Elizabeth ya no evitaba a Kawa, ni Kawa disimulaba su necesidad de verla. Se encontraban al amanecer, al atardecer, bajo la sombra de algún árbol, con miradas largas, manos que se rozaban, cuerpos que se buscaban como si recordaran haber sido uno. Pero la paz era frágil. Una noche, el jefe de la tribu reunió a los guerreros. Había noticias. Una patrulla de soldados del gobernador se acercaba. No venían en son de paz. Kawa recibió la noticia con el rostro endurecido. Sabía que su padre intentaría rescatarla. Pero los comanches no eran ingenuos. Los estaban esperando. La batalla ocurrió al amanecer. Elizabeth, desde la colina donde pastaban los caballos, vio el humo, escuchó los gritos, el retumbar de los cascos. Kawa descendía con su lanza, el torso desnudo pintado con símbolos de guerra, su rostro marcado con líneas negras. Era como un dios salvaje emergiendo de la tierra, una visión que la hizo temblar. La lucha fue brutal. Los soldados cayeron uno a uno. Los comanches, con astucia, aprovecharon cada palmo del terreno. Kawa peleaba con la furia de quien tiene algo que proteger. Elizabeth observaba con miedo, con orgullo, con amor. Al final, los pocos soldados sobrevivientes fueron enviados de vuelta con un mensaje claro. Si vuelven a buscarla por la fuerza, la mataremos. Pero antes, le arrancaremos la piel. El mensaje fue cruel, pero efectivo. El campamento fue trasladado esa misma noche. Se internaron más allá del río, a un terreno más alto, protegido por formaciones rocosas. Elizabeth ayudó en la mudanza. Ya no era una observadora, era parte del pueblo. Pasaron semanas. En el nuevo asentamiento, Elizabeth caminaba libre. Ayudaba a las mujeres, escuchaba sus historias, reía con los niños. La respetaban, y por primera vez en su vida sentía que pertenecía. Su ropa inglesa desapareció por completo. Ahora vestía como ellas, pieles suaves, collares de hueso, su cabello trenzado en 2 largas cuerdas adornadas con pequeñas plumas. Y Kawa la buscaba cada noche. Una de esas noches la llevó de nuevo a cabalgar. Cruzaron una planicie plateada por la luz de la luna. El silencio era total. Se detuvieron junto a un estanque, donde el agua reflejaba las estrellas. ¿Tienes miedo?, le preguntó él mientras ella bajaba del caballo. Solo de que esto termine, respondió Elizabeth. Entonces la abrazó, y fue como si todo se detuviera. Sus labios se encontraron otra vez, pero esta vez no hubo furia, solo entrega. Se amaron bajo el cielo abierto, con la hierba como lecho, con las manos como testigos. No fue solo pasión, fue unión, fue destino. Y al volver al campamento, él la tomó de la mano, delante de todos. «Ella es mía», dijo en su idioma, fuerte. Nadie lo discutió, ni siquiera el jefe. Pero el mayor obstáculo aún no había llegado. El día del intercambio llegó con un cielo gris que parecía presagiar la tristeza de la separación. En lo alto de una llanura abierta, los comanches esperaban en silencio. Elizabeth, vestida con su atuendo tribal, permanecía junto a Kawa. No hablaban. Sus manos se entrelazaban con fuerza, como si así pudieran evitar lo inevitable. A lo lejos aparecieron los hombres del gobernador. No traían banderas ni gestos de guerra, solo un silencio cargado de tensión. Delante de ellos venían los culpables, los vaqueros que habían asesinado a los de la tribu, atados y cabizbajos. Uno de los guerreros comanches los recibió. El jefe asintió, aceptando el acuerdo. «Ahora», dijo el jefe, «que la mujer blanca regrese con su gente». Kawa se volvió hacia Elizabeth. Sus ojos oscuros estaban cargados de emoción contenida. Elizabeth apenas podía respirar. Sus labios temblaban. «No quiero irme», susurró ella. «No sin ti». Kawa la tomó del rostro, como si quisiera grabarlo para siempre. «Este no es el final», dijo en voz baja.
Si el destino nos unió una vez, volverá a hacerlo. Ella asintió entre lágrimas. Se abrazaron como si el mundo se acabara ahí. El viento se llevó sus últimas palabras, sus te amo desesperados. Y luego, con pasos lentos, Elizabeth caminó hacia los soldados. Su madre corrió a recibirla, envolviéndola en un abrazo que debía ser consuelo, pero solo sentía vacío. Desde lo alto del campamento, Kawa observó cómo la figura de Elizabeth se alejaba, envuelta en el polvo y la distancia. La tierra no tembló, pero su corazón, sí. Su madre corrió a abrazarla, llorando de alivio, pero Elizabeth no correspondió con la misma efusividad. Había dejado su alma en otro lugar. Esa noche, en su antigua habitación, mientras su hermana dormía en la cama vecina, Elizabeth miraba por la ventana. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas, pero en su mente solo estaba él, Kawa. Sentía su olor, su voz baja pronunciando su nombre comanche, Naimi, flor que resiste. Al amanecer, se armó de valor y habló con su madre. Le contó todo, cómo la cuidaron, cómo la respetaron, cómo se enamoró y cómo se había entregado a Kawa por amor, no por miedo. Lady Margaret se quedó sin palabras. La hija que había criado en la etiqueta, en el té de las 5, en los libros de Jane Austen, ahora hablaba de amor entre caballos salvajes y pieles curtidas. Rompía todo lo que ella había soñado para su destino. No puedes amarlo, Elizabeth. No puedes pertenecer a ese mundo, dijo su madre con la voz quebrada. Pero ya pertenezco, mamá. Allí encontré quién soy. Margaret no insistió más. Solo se limitó a decir que volverían a Inglaterra en cuanto fuera posible. Su esposo debía terminar su mandato, pero ella no se quedaría un día más en esas tierras. Elizabeth sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Aquella noche, en mitad de un sueño agitado, una figura cruzó la oscuridad de su habitación. Se incorporó con sobresalto, lista para gritar, hasta que vio esos ojos. «Kawa», susurró. Él corrió a abrazarla. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si sus cuerpos se recordaran al instante. Se besaron con urgencia, como si cada segundo fuera una despedida. «Me llevan a Inglaterra. No puedo detenerlo», dijo Elizabeth entre lágrimas. «No dejaré que te alejen. Hablé con mi padre. Vendremos a hablar con el tuyo. Le pediremos tu mano», dijo Kawa con firmeza. «¿Crees que aceptará? Si no lo hace, me la llevaré». Elizabeth se estremeció. Amaba su determinación, su valor, pero no quería una guerra. Kawa era el futuro jefe del pueblo comanche. No podía sacrificar todo por ella. «No huyas conmigo. Habla primero. Intenta cambiar las cosas por el camino correcto», le dijo, con los dedos temblorosos en su mejilla. Él asintió. La besó por última vez antes de desaparecer por la ventana. Y así, la esperanza se plantó en medio de la incertidumbre. ¿Podía su amor resistir la furia de dos mundos tan distintos? Una semana después, el rancho del gobernador recibió una visita inesperada. Desde lejos se veían venir los caballos con pieles trenzadas y estandartes de plumas. Kawa cabalgaba al frente, con la cabeza erguida y el rostro sereno. A su lado su padre, el gran jefe de la tribu, con su bastón de mando tallado en madera negra. Tras ellos, varios guerreros los escoltaban. Los soldados británicos que custodiaban la entrada se tensaron, listos para disparar. Pero no hubo amenaza, solo solemnidad. El gobernador los recibió en el gran salón, con paredes decoradas con mapas coloniales, candelabros y retratos reales. No estaba preparado para lo que iba a escuchar. «¿A qué debo esta osadía?», dijo con frialdad. Elizabeth entró al salón con el rostro pálido, pero el alma firme. Miró a su padre con los ojos de una mujer, no de una niña. Le pidió que escuchara, y entonces habló. Contó lo que vivió, con detalles, cómo la habían tratado, cómo Kawa la protegió, cómo se habían enamorado, y que ahora eran uno, cuerpo y alma.
Su voz no titubeó ni una vez. Padre, lo amo. No me obligue a vivir sin él. El gobernador la miró con los ojos desorbitados. Golpeó la mesa. Maldijo. Insultó. Algunos soldados entraron, alarmados, pero él los despidió con un gesto furioso. ¿Y tú?, le dijo a Kawa con tono desafiante. ¿Qué harás si te niego a mi hija? Kawa no dudó ni un segundo. Miró a Elizabeth, luego al gobernador. Si usted me la niega, me la llevaré, así sea a la fuerza, y si intentan impedírmelo, habrá guerra. La tensión en el aire era asfixiante. Lord Ashford giró lentamente hacia el jefe comanche, esperando que lo desautorice, pero el anciano habló con voz firme. Su hija no solo es la mujer de mi hijo, se ganó el respeto del pueblo. Lucha como uno de nosotros, vive como uno de nosotros, será nuestra próxima jefa, les guste o no, a los suyos o a los míos. El gobernador se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida no tenía el control, pero la ley impide que haya uniones mestizas. Si se enteran pueden llevarlos a la cárcel, incluso ahorcarlos, dijo el gobernador, algo desesperado. El padre de Kawa dijo, esas leyes no son para nosotros, y eso la incluye a ella. Nadie la va a tocar. Lo único que le quedaba al gobernador era el amor por su hija, y sabía muy en el fondo que ella nunca volvería a ser la misma si se la arrancaba a ese destino. Finalmente, habló con la voz grave. Acepto, pero con una condición. Me escribirás cada mes. Tu madre necesita saber que estás bien. Elizabeth corrió a abrazar a Kawa. Lágrimas de alivio le rodaban por el rostro. Su corazón latía con fuerza. Contra todo pronóstico, lo habían logrado. Su amor no solo había sobrevivido, había vencido. La luna iluminaba el cielo como una lámpara sagrada cuando comenzó la ceremonia. Era una noche serena, con el aire perfumado por el humo de las hogueras y el aroma a salvia quemada. Todo el pueblo comanche se había reunido alrededor del fuego central. Las mujeres entonaban cantos bajos, rítmicos, que parecían antiguos como la tierra misma. Elizabeth caminó hacia el círculo con paso firme. Llevaba un vestido de piel blanca, bordado a mano por las ancianas del poblado. Su cabello rubio estaba trenzado con cintas rojas, y en su frente brillaba una pequeña pintura azul, símbolo de unión y renacimiento. Kawa la esperaba al otro lado del fuego, de pie, con el torso descubierto y la piel pintada con símbolos de guerra y espíritu. Su presencia era imponente, como la de un lobo alfa en plena montaña. El jefe de la tribu, su padre, habló en voz alta para todos. Hoy no unimos solo a un hombre y a una mujer. Unimos dos tierras, dos corazones, dos fuegos. Kawa tomó la mano de Elizabeth y la colocó sobre su pecho. Ella hizo lo mismo. No necesitaban palabras. Sus ojos lo decían todo. Te elijo, te reconozco, te pertenezco. Con un grito ceremonial, el pueblo aclamó la unión. Elizabeth y Kawa eran ahora uno ante su gente, ante los espíritus, ante el universo. Esa noche, en su tienda, solos por primera vez como marido y mujer reconocidos, se miraron sin prisa. Kawa se sentó frente a ella, acariciando suavemente su rostro. Ahora eres parte de mi sangre, le susurró. Elizabeth se acercó, temblando. Sus labios se encontraron, esta vez sin rabia ni urgencia. Solo amor. Se despojaron de las pieles que los cubrían como quien se libera de una historia pasada. Se amaron lento, profundo, como quien busca en el otro el sentido de su propia existencia. El fuego fuera de la tienda ardía como reflejo del que nacía en sus cuerpos, y cuando el alba rompió la oscuridad, Elizabeth se despertó abrazada a él, en un hogar que ya no le era ajeno. A la mañana siguiente, los niños del pueblo le llevaron ofrendas, flores, piedras pintadas, un collar de huesos tallados. Las mujeres la rodearon y le dieron la bienvenida como una de ellas. Ya no era extranjera. Era Najimi, la flor que resiste, esposa del jefe futuro.
y Kawa. Kawa la miraba como si tuviera entre sus brazos no solo a la mujer que amaba, sino a la dueña de su destino. Pasaron 2 años. Kawa ascendió oficialmente como jefe del pueblo comanche tras el retiro de su padre. La ceremonia fue solemne, con tambores que resonaban como truenos en el corazón de las montañas. Elizabeth estuvo a su lado, con el rostro erguido y la frente marcada con el símbolo de los elegidos. El pueblo la aclamaba. Su voz dulce se escuchaba en los consejos. Ya no era solo la mujer del jefe, era parte del alma del clan. Elizabeth había aprendido a cazar, a rastrear, a sobrevivir. Aunque no participaba en los enfrentamientos, sabía sostener un arco, sabía montar sin silla y correr por la llanura como el viento. Cuando los hombres salían a defender el territorio, ella se encargaba de los ancianos y los niños, guiando con sabiduría inesperada. Cada vez que Kawa salía en guerra, Elizabeth sentía que el corazón se le detenía, pero nunca lo dijo. Solo observaba cómo su cuerpo se alejaba cubierto de pinturas de guerra, con la mirada fiera y el alma indomable. Parece un animal salvaje, pero es mío, pensaba mientras lo veía perderse entre los árboles. En más de una ocasión, tribus rivales intentaron invadir sus tierras. Kawa, con su estrategia feroz, los derrotó. Su liderazgo era admirado incluso por sus enemigos. Elizabeth lo esperaba cada vez con más orgullo. Cada cicatriz nueva era un símbolo de su valentía. Cada regreso, una celebración sagrada. Pese a los peligros, su vida juntos era serena. Compartían tardes a la orilla del río, donde ella lavaba la ropa y él le hablaba de las estrellas. Dormían bajo mantas tejidas por las mujeres, con el murmullo del viento como arrullo. En las noches, hacían el amor con la misma intensidad del primer día, como si aún temieran perderse. Ella nunca volvió a ser la inglesa de modales finos. Había renacido como comanche, con el alma fuerte y el corazón salvaje, pero nunca olvidó a su familia. Le escribía a su madre cada luna nueva, contándole sobre la lluvia, las cosechas y cómo el amor podía florecer incluso entre la guerra y el polvo. Su historia no era la de un cuento de hadas, era una historia real, de fuego, de pérdida, de furia, pero también de amor eterno. Kawa y Elizabeth, el guerrero y la flor, vencieron al destino, al prejuicio, al tiempo, y en la memoria de los suyos serían recordados no solo como líderes, sino como la leyenda de 2 mundos que se amaron hasta fundirse en uno solo. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor salvaje y eterno entre Elizabeth y Kawa. Un amor que desafió culturas, rompió barreras y renació en la libertad de las llanuras. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos desde dónde la viste y qué fue lo que más te emocionó. Suscríbete para seguir descubriendo más relatos donde el alma y el amor son más fuertes que el destino. Hasta la próxima historia en Versos de un Romance.